Dios les bendiga, estamos aquí en el programa Será Llena la Tierra, un programa diferente a los demás donde estamos procurando llevar ante ustedes testimonios vivos de los actores precisamente de las misiones. Y damos gracias a Dios por CCBM Master Seminary que nos concede estar produciendo este tipo de testimonios y de programas. Pero el día de hoy estoy contento porque están conmigo dos amigos, los considero mis amigos, porque de alguna manera hemos tenido experiencias, yo no como ellos, pero ellos han compartido experiencias también conmigo. Y les doy la bienvenida primeramente a Gisela. Le digo Gisela Gómez porque es Gómez su esposo, pero el apellido suyo. Ornelas. Gisela Ornelas. Me gustaría que salude por favor a los que lo estén viendo. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar aquí. Es un privilegio para nosotros poder estar compartiendo con ustedes un poquito de nuestra vida, de nuestra experiencia, y espero que sea pues de edificación. Ella es Gisela. Y aquí está Francisco Gómez, que es el esposo de ella, ¿sí? Y mutuamente un saludo, mi hermano, y bienvenido. ¿Qué tal? Pues la verdad es que para mí siempre es un gusto, pastor, estar primero con quien considero mi amigo y con alguien que ha sembrado en mi vida, de quien aprendo mucho. Y pues feliz de poder compartir cosas, vivencias, experiencias con la gente que nos esté viendo. Y pues siempre es grato, mi hermano, bueno, yo le digo Pancho, ¿verdad? Pero Francisco, regularmente así lo conozco, ¿no? Y sabe que los testimonios que ustedes han compartido conmigo y con algunos otros hermanos de la iglesia han sido edificantes. Y aunque ha pasado el tiempo, probablemente hasta le ha caído polvo a esos testimonios. En este día yo quiero que, si de alguna manera tienen polvo, que los desempolvemos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente el testimonio personal de un actor que trabaja en misiones es edificante, pero no solo edificante, sino que puede motivar a otros para empezar a incursionar en las misiones. Y vamos a comenzar precisamente con preguntas muy sencillas. Quiero que nos relajemos, que platiquemos, no tomemos como algo muy formal y que no podamos quebrar, no. Tenemos libertad para poder platicar así a gusto. No me dé cuerda tampoco. Y comenzamos con ustedes. Mire, es Francisco y Gisela Gómez. Quisiera que me platiquen primeramente del contexto familiar del que vienen, porque tal pareciera que algunos hermanos, algunas personas tienen este pensamiento de que Dios elige solamente a personas que tiene toda la estabilidad familiar, que tienen todo a su alrededor, que tuvieron un contexto super high, no sé, pero yo quiero que ustedes me compartan y que nuestros televidentes puedan escuchar eso de primera voz y que sepan ellos que Dios también puede usarlos. ¿Quién es Gisela? ¿Y quién es Pancho o Francisco? Pero comenzamos con usted. ¿Quién es Gisela? ¿De qué contexto viene su papá y su mamá? Bueno, yo nací en Guadalajara, Jalisco. Mis papás obviamente son de ahí, de Jalisco. Y soy la tercera hija de 5, soy el sándwich. Mi hermano mayor tiene 43 años, después mi hermana 41, después yo tengo 39, y luego mi hermana 35 y luego mi hermano 33, así vamos. Y pues gracias a Dios fuimos una familia, como éramos tantos, pues nunca estábamos solos, siempre estábamos juntos. Mi mamá pues sí nos inculcó en la fe católica, íbamos al catecismo y participábamos jóvenes y adolescentes en los grupos y todo. Y ya posteriormente, después de la universidad, terminando la universidad, yo salí de mi casa. Estar en mi casa no era sencillo. Desgraciadamente mi papá en nuestra infancia cae en alcoholismo y eso derivó muchos problemas, situaciones familiares muy fuertes.
hasta que, pues por mi carácter y por muchos choques de carácter con mi papá y por cuestiones del alcoholismo y eso, decido salir de mi casa. Y salgo de mi casa a vivir, pues ahora sí, de manera independiente. Obviamente, pues yo hablé con ellos, les dije, terminé mi carrera, voy a hacer un proyecto y salgo de mi casa a los 20 años. A los 20 años salió de su casa. Sí. Y a partir de ahí... Me perdí. Se perdió. Sí, literal. Se perdió, pero en mi mirada. Mire, qué bonito, ¿no? ¿Cómo rescató este comentario? Sí. Perfecto. Vamos acá con el hermano Pancho. Francisco. ¿Quién es Francisco? Su contexto, mi hermano. A mí me gusta mucho responder esta pregunta porque podemos pensar, o se puede llegar a pensar que Dios solo puede usar al hijo de o al que viene de cierto contexto familiar. Y lo que a mí me encanta de Dios es que Él rompe paradigmas de estereotipos y conmigo no fue la excepción. Yo vengo de una familia totalmente fracturada, yo soy de Monterrey, Nuevo León. Mi contexto familiar no es nada favorable para donde un niño pueda crecer y desarrollarse, una familia pues desunida, en fin. Pero hoy día Dios está trabajando con mi casa, con mis hermanos, con mis padres, entonces eso pues ha tornado de manera favorable, pero me crié en Monterrey, crecí en Monterrey hasta el momento que llegamos para acá, para Ciudad Juárez, una vez que nos casamos. Entonces hubo un momento en el que ustedes hizo clic, ¿no? El uno con el otro. ¿Dónde pasó ese acontecimiento? ¿Dónde sucedió? Porque estamos hablando de que salieron, pero nos acaba de decir que aún no conocía a Cristo. No. Y de hecho, mi familia no conoce a Cristo, no camina aún con Cristo, no van a una iglesia. Les hemos compartido, quizás algunos tienen cierta relación más avanzada con Jesús, pero no hay la cultura del occidente de nuestro país es dura, es fuerte. Entonces, cuando yo me hice cristiana, cuando yo conocí al Señor, yo ya no vivía en Guadalajara, vivía en Ciudad del Carmen. Yo no conocía al Señor. Cuando estuve en Guadalajara no tuve la oportunidad de ir a alguna iglesia o que alguien me hablara del Señor. Por cuestiones de trabajo me mudo a Ciudad del Carmen, Campeche, y ahí es donde el Señor me alcanza. Mi temor era, porque mi familia no es cristiana, que cuando yo fuera de vacaciones ellos notaran algo en mí, que dijeran, ¿qué onda? O decir que soy cristiana en un contexto tan cerrado como es el occidente del país. Usted también es de por allá, ¿no? Sí. Donde la iglesia católica, la iglesia tradicional es tan fuerte. Era como negar la tradición familiar, sí. La herencia familiar. Entonces, pues sí fue complicado y mi familia pues ha ido avanzando poco a poco en el conocimiento del Señor, pero no son cristianos aún, no van a una iglesia, conocen un poco de Jesús, tienen relación, pero no van a la iglesia, y eso lo complicaba todo. Sí. De ahí yo me fui a Monterrey a estudiar a Cristo para las Naciones, el instituto, y ahí fue donde tuve que decirles, ya no voy a trabajar, me voy a ir a Monterrey a estudiar. Y les platico pues que había conocido a Jesús. Jesús, sí. Y pues gracias a Dios no hubo una respuesta. Yo oré mucho, era mi último filtro para saber que yo tenía que ir a Monterrey, que mi papá dijera que estaba bien. Sí. Y porque era mi mayor temor, mi papá era muy cerrado en ese sentido, ¿no? Y lo hizo, o sea, literal me dio su bendición para poder ir a Monterrey. Entonces dije, o sea, es lo que Dios me está marcando. Una puerta abierta. Hizo clic, conoció a Jesús, pero también lo conoció a usted, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Sí. Pues la verdad es que fue cuando llegó a estudiar a Cristo para las Naciones a Monterrey, ahí nos conocimos. Hicimos clic desde el principio primero, pero en el ámbito laboral. Ok. Él era mi jefe. Sí, yo era su jefe. Ándele, Sigo mire, siendo hasta ahorita sí, sé que este es el jefe. Pero la verdad es que fue muy padre, o sea, siempre su ímpetu, su amor por... y luego
luego suena más como a cliché el rollo de su amor a Dios y toda esta onda, ¿no? Porque todos lo dicen. Sí. Pero y aparte también que es muy guapa, pues. Pero no, la verdad, en ese sentido sí, su amor por Dios, pero por la gente también. Eso fue lo que me voló a mí la cabeza y pues, por el fútbol. No, porque el fútbol no lo amas tanto. Pero en general su servicio a Dios y su amor, bueno, su amor por Dios que se refleja en el servicio, eso fue lo que a mí me cautivó y fue en el momento que ella llegó a Monterrey a estudiar Cristo para las Naciones que nos conocimos. Cristo para las Naciones es un instituto bíblico donde preparan no solamente misioneros, sino también se preparan para pastores, ministerios, ¿sí? Entonces, dentro de ahí, de ese instituto, tienen el área específica de misiones y tienen muy buenas experiencias al momento de estar ahí, porque me han contado y porque ya estuve yo en un tiempo ahí y visitándoles nada más, ¿verdad? Pero lo que quiero es que ustedes nos cuenten, son personas normales, una profesión secular, tienen. Sí, ambos estudiamos cultura física y deportes. Yo no la terminé porque soy medio malo para la escuela. Ella sí concluyó sus estudios favorable y satisfactoriamente. ¿Usted es licenciada? Sí. ¿En? Cultura física y deportes. Quiere decir que tenemos a dos deportistas aquí, potencialmente hablando. Son deportistas, se mantienen aún en un muy buen estado físico. ¿Le parece? Bueno, es que se ve, lo que se ve, ¿no? Como diría el célebre, no se pregunta, ¿verdad? Y no quiero meter un gol aquí en este programa porque luego ya ve que lo sancionan a uno. Pero bueno, el punto es que ustedes también tienen esa profesión. Empiezan a elaborar con eso. Algún día, en determinado momento, esa profesión que ustedes tienen sirvió para hacer vínculo con alguna clase social o con algún grupo de la sociedad para empezar a trabajar en cuestión de misiones. Pues sí, fue a raíz de eso básicamente que yo en lo particular comencé a hacer ministerio hace 12 años. Hace 12 años fue a raíz del área deportiva, particularmente el fútbol soccer. Tuve la oportunidad de jugar fútbol profesional. Sí, a un nivel alto. ¿En qué equipo? Puedes decirlo aquí abiertamente. Pues no, porque luego se van a agüitar algunos, ¿no? No se agüitan. No, en Monterrey. En el Monterrey, en los Rayados. En Monterrey, sí. Eso es ¿Ese es su equipo? No. ¿Qué le va al León? Es que lo que pasa es que sí, soy panza verde. Pero bueno, fue eso lo que al final de cuentas creo que abrió una brecha para servir a Dios y eso fue tomando un rumbo, la verdad, inesperado para mí y yo creo que para en general en mi familia, que comenzó a ver que no nada más fue la emoción del muchachito que llegó a la iglesia y que empezó a hacer cambios de conducta, sino que vieron que era algo real y genuino lo que Dios estaba haciendo en mi vida a raíz de que pues comencé a servir a los demás. ¿Hubo un área donde ustedes pudieron experimentar la mano de Dios al momento de que los juntó en el ministerio? ¿Sí? ¿Dónde fue donde empiezan a trabajar juntos como en el ministerio? Sí, fue realmente por la cuestión del fútbol. Sí. Yo ya trabajaba en mi iglesia en Monterrey y dentro de lo que hacía había una hermanita muy amada tenía en aquel tiempo como 75 años. Era así una señora bajita, chaparrita, delgadita, un poco encorvadita, pero era una máquina del evangelismo. O sea, era una pasión por el evangelismo y vivía en una de las colonias más conflictivas de Monterrey en cuestión de pandillerismo, drogadicción y narcotráfico, que es la colonia Independencia. Entonces, ella ahí juntaba mujeres en un parquecito y les compartía. Y un día me dijo, vente, vamos a que me ayudes porque traen muchos niños. Y empecé ahí con los niños en esa colonia. Pero esos niños se fueron haciendo un poquito más grandes y tenían hermanos adolescentes y jóvenes que estaban en pandillas. Y todos esos niños estaban esperando tener 11, 12 años para poder ingresar en esas pandillas. Y eso me cargó mucho. Entonces empecé a hacer contacto un poquito más con los grandes, irme a sentar a las esquinas de repente. No siempre me querían, la verdad, pero ahí estaba esperando a que se diera el tiempo.
Y esta Santitos, la hermana Santitos, siempre en la esquina orando por mí, siempre en la esquina orando por mí. Falleció ya hace como 6 años, pero no, hombre, yo creo que en el cielo hay fiesta con ella. Ganó muchas almas en todo Monterrey. Y de ahí, pues empecé a conocer otros muchachos y total, trabajaba con 3 pandillas diferentes. La única forma en que yo podía juntar a muchachos de esas 3 pandillas era con un balón de fútbol. Con un balón de fútbol. Definitivo. Sí. Entonces me enteré que había un ministerio que trabajaba con fútbol en Monterrey. Ándele. Y me dijeron, el director es Pancho. Pancho. Escríbele. Y le escribí, pero nos conocimos mucho después. O sea, le escribió y él, usted le llamó para colaborar. Yo lo que le quería pedir es que nos capacitara, que nos enseñara a cómo trabajar. Claro, con trabajar con lo de los equipos de fútbol y las ligas. La organización y todo esto. Sí, pero él viajaba mucho, yo también. Entonces tardamos mucho tiempo en poder conocernos. Todo era por correo en aquel tiempo. Y llegó un momento en que usted también ingresó o se hizo parte del equipo para trabajar con estas pandillas. Lo que pasa es que yo comencé a trabajar en el 2007. Nos convocaron a mí y a un grupo de amigos para colaborar como equipo fundador de Juventud para Cristo en México. Okay. Es una organización internacional. ¿Verdad? No, Youth for Christ. Ok, es distinto, perfecto. Pero fundamos el ministerio acá en México, iniciamos particularmente en Monterrey, y yo atendía a nivel nacional el área deportiva, un programa de evangelismo a través del deporte, del fútbol, ¿no? Y comenzamos en colonias vulnerables en el sentido de pandillerismo, violencia en general. Que eran atacados por esto, ¿no? Por la delincuencia, la droga. Sí. Entonces, como dar una alternativa sana a los muchachos para que desarrollen su habilidad, su talento, pero también como crear un espacio, un área de esparcimiento sana para ellos. Y en esa medida íbamos predicando el evangelio y tal, después de las prácticas, era todo un programa que desarrollamos. Entonces ahí Gisela nos contacta y entonces yo la estuve pues coachando en ese sentido, ¿no? Pero resulta que en un momento ella se quedó sin voluntarios porque parte del programa consistía en que pues desarrolles voluntarios. Sí. Entonces ella se queda sin voluntarios. ¿Y a quién cree que llamó? Pues al voluntariado. Exactamente, ¿verdad? Es que nadie quería entrarle a esa colonia. Ay, señor. Y porque los muchachos eran tremendos y me corrían a los entrenadores, Pastor, pero a Pancho lo amaban. Son muchachos complicados, difíciles, muy, muy difíciles. Quiero ampliar un poquito en el contexto misionológico para el área de la sierra. Ustedes también. Hoy vamos a platicar un poquito más adelante sobre eso. Pero en el contexto de la sierra, si llega un misionero o llega una persona extraña a la comunidad, no cualquiera entra. No. Entonces, este contexto del que están comentando es igual. Si tú llegas, vengo a evangelizar. Sí, son tribus urbanas. Son tribus urbanas, exactamente. Entonces, desde esa perspectiva, las misiones se pueden realizar desde una gran urbe, con toda la tecnología, con todos los avances habidos y por haber, pero así igual ahí se puede hacer en un lugar con alguna tribu lejana, que esté apartada de la sociedad. Sí. Ahí, al momento de que a usted lo aceptan, al momento de que a usted le permiten, ¿qué fue el resultado o qué siguió de esto? Mire, yo particularmente esta habilidad que Dios me dio, es que mire, siempre que lo digo ella me critica. No, es que eso le abrió la puerta, su habilidad, su parecido con un jugador de Monterrey. Y aparte que... Y hablaba su dialecto de ellos. Sí. Yo no hablaba ese dialecto, él sí. Creo que... Bueno, no voy a hablar de... Se trata de hablar de uno, ¿no? Es que, ¿sabe? Estamos aquí para que los que nos ven escuchen el testimonio de ustedes, que se les hacen estas preguntas para que ellos también sepan que Dios los puede usar como estén.
Okay. Y no importa que se parezcan a algún como usted. Luis Miguel sí, no importa. Okay. De hecho, hasta en ocasiones eso, a las personas Dios les abre puertas. Y es muy interesante. Ahorita más adelante les voy a comentar algo, pero cuénteme de usted porque este programa es precisamente para usted. Mire, voy a ser puntual porque creo firmemente que Dios puede usar cualquier cosa, incluyéndome a mí dentro de esas cualquier cosas. Pero particularmente esto del fútbol ha sido para mí una herramienta que Dios me ha dado para trabajar aquí en México, pero al otro lado del mundo también. Hemos estado en lugares, por ejemplo, en el Medio Oriente, donde nos dijeron, tengan cuidado y no hablen y no digan. Y no hablé y no dije, solo nos prestaron una pelota de fútbol. Santo remedio. Vamos a llegar a ese punto. Cuando mencionemos ese tipo de lugares, vamos a mencionarlos como lugares VIP. VIP. ¿Qué quiere decir VIP? Cuando dicen alguna palabra altisonante, dice VIP. Bueno, vamos a ponerle el VIP. Ok. Sí, pero va a llegar un momento en que lleguemos a ese punto. Porque es algo emocionante. Yo conozco que ustedes fueron, pero yo quiero que ustedes sigan contando. Volvamos al contexto. Pero antes de seguir escuchando su testimonio desde que estuvieron en Monterrey, ustedes tienen 2 pequeños hijitos. ¿Cómo se llaman? ¿Dónde fue donde tuvieron la gracia de haber nacido? ¿En dónde estaban? Vamos a retomar lo de Monterrey. Nada más que sabe que se me fue ese punto. Sí. Porque así como los ven de jóvenes, ellos ya tienen 2 bebés, 2 hijos. Y siguen igual. El tiempo no pasa por ustedes. Ustedes pasan por el tiempo. A ver, platíquenos de ellos, 2 bebés. Bueno, nosotros nos casamos y a los meses nos enviaron para acá a Juárez. Y yo llegué aquí en Juárez a 7 meses de embarazo, 8 meses de embarazo. Y gracias a Dios tuvimos la oportunidad de que Matías, el más grande, tiene ahorita 8 años, nació en El Paso. Y nosotros estábamos viviendo en un campamento, en un centro juvenil del ministerio en el que trabajábamos, en las orillas de la ciudad. Y ahí tuve la oportunidad de crecer mi primer hijo entre arena, tierra, liebres, perritos de la pradera y muchas cosas que no conocíamos que había aquí. Ahí él tuvo la oportunidad de crecer sus primeros 2 años. A él nos lo llevamos, al grande nos lo llevamos de 4 meses a su primer viaje misionero a Guatemala. Sí. Desde aquí de Juárez hasta Guatemala en camión. Santo en Dios. Camioncito. Eso sí que es un sacrificio. Pero fue una experiencia padrísima. Padrísima. Lucas tiene 6 años, es nuestro segundo hijo. Él nació aquí en Juárez y él sí es Juaritos y también hace shh. Eso, ya hace. Sí lo hace. Y él, a los 6 meses, ya también andábamos con él en la sierra de misiones, desde chiquitos. Y ellos encantados siguiendo chivas y ellos son gallinas. Felices. No, padre. Yo los veo, son 2 niños muy lindos. Y me gusta el detalle que tiene Matías, que usted les tiende los brazos y él se pesca. Muy bonito esos detalles, sí, muy afectivo. Pero bueno, quise que comentaran eso por el hecho de que también los que nos ven son una pareja y una familia normal también, en cierta manera. Y que de alguna manera, como va pasando el tiempo, las experiencias que van teniendo, ustedes van haciendo o dejando un legado a estos 2 bebés que los están, sin que ustedes lo sienten y digan, tienes que aprender, ellos están siendo capacitados. Y como bien dicen, están viendo y ellos se emocionan y todo eso se va quedando en el corazón. Esa es una labor que en su momento va a traer fruto. Sí. Sorprendente. Ustedes lo saben. Ustedes han visto la mano de Dios en sus vidas, han visto la mano de Dios en su matrimonio, han visto la mano de Dios cuando han incursionado en algún proyecto misionero. ¿Quién les inspiró a las misiones? Quiero que me conte, en el sentido de que ustedes ya me estaban contando que estaban en Monterrey. ¿Ustedes sabían que ese se llamaba misiones urbanas en ese entonces? ¿O no, después se les denominó el nombre? No, mire, yo podría decir que casi instantáneamente que yo conocí a Jesús,
sentí una carga, compasión por la gente en general, por la gente en general. O sea, de poder compartir todo eso que yo había recibido. Y con todo eso me refiero al amor de Dios, de poder compartirlo con quien lo necesitara, ¿no? Eso fue instantáneo. Sí. O sea, no fue que tuve toda una preparación o que alguien me habló. Y eso poco a poco fue tomando camino, fue tomando un rumbo. Y se fue afinando y perfeccionando hacia un tema específico. En particular. Sí, pero fue casi desde que usted tuvo el encuentro con Cristo. Sí, la verdad es que sí. Pudiera decir que ahí yo recibí mi llamado misionero. Ok. Y sabe que precisamente porque he tenido invitados y la mayoría de ellos recibieron confirmaron el llamado misionero exactamente cuando reciben a Jesucristo. ¿Usted cuándo, mi hermana? No, yo no había oído, ni siquiera sabía ese concepto de orar por las naciones o algo así, no. En la iglesia en la que yo me convertí solo orábamos por una nación y era Israel. Era México e Israel, se acabó. Cuando voy al instituto, en el instituto cada día hay un orador invitado. Entonces, misionero que estuviera en la ciudad era el misionero que pasaba a nuestra aula. Oh, una riqueza de experiencias que te abre el panorama. Y empecé a descubrir que había naciones que ni siquiera, o sea, en mi vida sabía que existían y dónde estaban. Y a mí me gusta mucho leer, yo aprendo mucho leyendo. Y en esa temporada pues leía mucho biografías y los generales de Dios, o sea, muchas cosas. Entonces me impactó muchísimo. Es una de mis misioneras favoritas, Amy Carmichael. Me impactó y justo esa semana llegó una misionera de India y esa semana, o sea, mi corazón fue así, Asia, India. Sí. Fue, ya de ahí ya no pude como que seguir el rumbo, era yo necesito ir ahí, yo quiero ir ahí. ¿Y cómo se prepara para ahí? Y ahí empezó. El llamado, la inspiración. Sin duda, hubo un tiempo entonces en su vida que de alguna manera, como mencionaba usted, eso se fue encaminando a algo. Y en el caso de nuestra hermana, pues ella recibió, Dios impactó su corazón a través de aquellos testimonios. Pero hay algo bien importante en esto. La mayoría de la gente con quien he compartido sobre misiones me dicen que el término misionero no existe en la Biblia. Y les dije afirmativo, sí. Pero ese hecho de que no exista el término misiones o misionero en la Biblia no te exime de la responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio. Pero sí hay una palabra que se llama emisario, como el apóstol Pablo. De alguna manera, nosotros somos, todos los que conocen a Cristo Jesús, somos emisarios, ¿sí? Y llevamos un mensaje. Pero donde cambia es hacia dónde Dios los va enfocando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de nuestra hermana Gisela, todavía tiene esa pasión por India. ¿Usted siente la misma pasión de ir al mismo país? ¿Tienen el deseo de enfocar sus dones, el ministerio que Dios ha dado? ¿Tienen algún proyecto ya para...? Sí tenemos un proyecto que hemos venido trabajando de años atrás. Creo firmemente que Dios hace cosas diferentes en cada persona, sí, y los lleva por rumbos y formas distintas. Hay como mi esposa y como muchos otros que Dios los determina a un lugar en específico y vámonos ahí. Yo en lo particular me mueve la gente, la verdad, en general, la necesidad. Si es China, voy a China. Si es Afganistán, voy a Afganistán. A donde sea que hagamos falta, ahí voy a estar. Lo interrumpo. Vamos a una pausa, regresamos y continuamos con esta charla con ustedes. ¿Sí? Perfecto. Vamos.
Bien, regresamos de esta pausa y bueno, seguimos aquí con la charla con Pancho y Gisela. Así quiero que usted nos conozca como Pancho y Gisela porque pues hasta hace poco supe que se llamaba Francisco. Bueno, Pancho y Gisela. Y una de las cosas que nos están contando es cómo Dios precisamente empezó a obrar. Y yo quisiera que ellos ahonden más en esa parte del contexto de donde Dios los tomó y cómo es que ustedes empezaron a agarrar más amor. Dios empezó a dotarles de más amor por esta parte que se llaman las misiones. Porque empezaron en tribus urbanas que para mucha gente son desconocidas. Aún hasta hablaron, ahorita mencionó usted, hermana Gisela, que hablaban su idioma. Sí, sí, o sea, que una de las cosas es que cuando se va a misiones, uno tiene que hablar el idioma particular de la etnia o tribu a la que va. Y quiero que nos platiquen más sobre eso, porque sé que tienen experiencias muy enriquecedoras. Así que no sé, ¿quién? El siervo. El siervo Francisco. No, pues es que en el contexto en el que yo crecí, fue muy desfavorable viéndolo desde esa perspectiva en ese momento, en esa etapa de vida. O sea, no es un contexto en el que me gustaría que mis hijos crecieran, por ejemplo. Uh-huh. Una familia disfuncional, pero... Disfuncional de a de veras. Sí, de a de veras, o sea, hacíamos honor a ese término. Y muy, muy complicado. Y yo creo que uno tiene dos opciones en una situación de esas. O tomar un camino pues que lo lleva a uno a la destrucción, o darle la vuelta, obedecer y seguir a Jesús. No hay para dónde, o sea, es una o es otra. Entonces, en algún momento, todo lo que se convirtió, o lo que era queja, y a ver, ¿por qué yo? Si mira aquel, y un montón de quejas. Sí. En un momento determinado en donde de pronto Dios nos pone para servir y para trabajar con los muchachitos con los que trabajábamos, todo eso que en su momento lo consideré malo fue una preparación para después desarrollarla y crecer en empatía y en compasión con los muchachos, porque yo entendía lo que ellos estaban viviendo. El por qué se convirtió en un para qué, ¿no? Sí, el por qué fue un para qué. Uh-huh. Muy bien. Gracias. Aprendí algo. Muy padre. Porque Gisela trabajaba con todos estos muchachos, y lo mencionaba hace un ratito, y todos le sacaban a esa situación. Y no es porque yo fuera muy valiente, sino porque entendía lo que ellos estaban viviendo. Sí. Entendía que la rebeldía no era porque sí nada más. No, su actitud no era solamente porque les daba gana comportarse así. Había un trasfondo en sus vidas. Sí. Entonces, cuando Gisela dice que yo hablaba su idioma, no es porque yo fuera un cholo y andaba así tirando cosas. barrio, No. Es porque entendía su trasfondo. Sí. A eso nos referimos. Bueno, pero también hablaban cosas que yo no entendía, la verdad. Porque sí hay un... modismo, sí, que sí yo hay no modismo, entendía. sí hay un lenguaje muy particular, sí. Y aparte son no solamente lenguaje y palabras, sino códigos. Sí. Oh, claro. Sí. Pero a ver, siga. Claro, pero eso no le habla a usted porque no va a entender. No, yo mejor en otro programa lo abrimos para que nos enseñe. Sí. Sí. No, pero al final de cuentas, todos esos por qué, como decía bien atinadamente mi esposa, se fueron un para qué. Y entonces haber vivido todo eso me sirvió un montón para posteriormente desarrollar empatía y compasión hacia esa gente. Y restauración. Y restauración en su momento. Al final de cuentas, donde nos quedamos en el segmento anterior fue que Dios hace cosas diferentes con cada uno, y entonces toma de contextos diversos. Uh-huh. Mira, nosotros nos juntó de dos ciudades totalmente diferentes. Usted sabe que allá, si alguien te habla fuerte, te quiebras. Sí. Y voy con un norteño para decirme pásame la sal, me grita, pues no, hombre, no. Hasta el choque, ¿no? Claro, todo, pero... Y entonces ella también había recibido un llamado muy específico hacia un lugar determinado, de una forma específica, y pues yo diferente, ¿no? O sea, diferente en ese sentido, pero al final de cuentas Dios une todo con un fin. Y complementa. Y complementa
Dios no se equivoca y Dios no pierde tiempo, ¿no? Entonces, Dios siempre está equipando y preparando, aún en situaciones que consideramos difíciles y que no comprendemos en un momento, pero siempre hay un ¿para qué? ¿Un para qué? Un para qué. Hay gente que se siente como que no tiene nada que ofrecer, hay gente que... ¿qué mensaje pudiéramos transmitirles? Yo cuando llegué al instituto dije, o cuando me hablaron para decirme, ¿estás aceptada? Yo no podía creerlo, pastor, no podía creerlo. Le estoy hablando que yo venía, o sea, de haber salido de mi casa y haberme perdido, literal perdido, una vida llena de pecado, hasta que el Señor me alcanzó y después fue al instituto, 2 años después fui al instituto. O sea, yo cuando llegué ahí y vi que mis compañeras de cuarto eran tercera generación del misionero, era la hija del apóstol no sé quién, era la hija del pastor de la primera iglesia. La verdad, yo me sentí descalificada. Sí. O sea, yo era nadie, me daba pena hablar de mi familia, de que mis papás, de que no tenía familia cristiana, que era la única cristiana. Entonces, ellas habían tenido toda su infancia conociendo al Señor, leyendo la Biblia. Yo era la segunda vez que leía la Biblia. Entonces, la verdad sí me sentía así de, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, yo no quepo aquí. En el primer viaje misionero que hicimos ahí en el instituto, tenemos que hacer 2 viajes misioneros, un nacional y un internacional. Me fui a Guatemala con un grupo del instituto. Y cuando estaba allá en un devocional, la chica que estaba compartiendo dijo, mi bisabuelo vino a esta montaña a predicar y ahora yo estoy en esta montaña predicando y el Señor a mí me habló que me iba a entregar esta tierra y mi abuela le dijo a mi abuelo vecino y yo dije, ¿y yo qué rollo? Yo no he hecho nada, ¿sí? No tengo ni un nombre. La verdad sí dije, yo estoy fuera de esto, o sea, a lo mejor fui al instituto para saber más de la Biblia y todo, pero yo estoy fuera de esto. ¿Se sentía descalificada? Sí, totalmente, por mi pasado, por mi familia, porque yo no tenía esa trascendencia, ¿no? Claro, sí, claro. Bueno, ni un apellido que resonara en los cristianos. Y sabe que quizás esté pasando alguien que nos está viendo por esa situación. Sí. Y yo quisiera que ustedes les pudieran transmitir un mensaje. Les pudieran decir que hay esperanza y hay todo un plan de parte de Dios para ellos. Les podrían mandar un mensaje a aquellos que nos ven. El Señor es sabio y te creó antes de la fundación de este mundo con propósitos específicos para tu vida y para este tiempo tan complicado que estamos viviendo. Si ya estás viviendo en este tiempo es porque tienes un llamado sumamente complicado y con un respaldo de Dios fuertísimo, porque este tiempo es difícil. Eres tú, es para ti. Tal y como el Señor te alcanzó, así te quería en el tiempo preciso. Y todo lo que has vivido en el pasado, Dios lo va a usar para cumplir ese propósito a través de ti. Es cuestión de que lo creas. Sí. Y pues yo lo que puedo decir y que he aprendido a través de los años es no te compares con nadie, no te compares en verdad, porque las comparaciones te pueden llevar a autodescalificarte. Sin que nadie te diga nada, tú mismo te descalificas porque, como decía mi esposa, no eres el hijo de, no tienes el apellido tal. Entonces, no te compares. Cree que Jesús, que Dios te creó con un propósito específico y determinado para un momento determinado, para un lugar determinado, para un grupo de personas determinado, y desarrolla ahí, crece ahí, desenvuélvete ahí. Dios no está perdiendo el tiempo, no eres un caso perdido. Si Dios hizo algo con nosotros, que éramos perversos, sí, creo que con cualquier otro Dios puede obrar y hacer algo maravilloso. ¿Y sabe qué, pastor? Yo en un tiempo sí me agüitaba porque decía, pues no, yo no tengo pasado, pero el hecho de saber que yo estoy construyendo el pasado de mis hijos y de mis generaciones, eso me hace levantarme cada día para decir, voy a hacer bien las cosas para el Señor, voy a dar todo para que el propósito se cumpla.
y conocer ahora generaciones que están caminando sobre los hombros de sus abuelos o de sus padres y ver con qué firmeza y determinación están caminando ahora, me hace a mí de veras ponerme firme en este momento para decir, y es que sabe qué, pastor, a veces pensamos que es injusto porque las oportunidades solo son para los hijos de quien y de quien sea. Sí. Pero la verdad es que ellos están cosechando lo que otros sembraron por años, por décadas. Y de alguna manera podemos decir que pagaron el precio aquellos. Claro, y entonces nosotros vemos, ay, qué injusto, ellos sembraron. Y entonces, si nosotros nos consideramos así, pues es tiempo de que nosotros comencemos a sembrar. Yo ahorita estoy sembrando para mis hijos. Exacto. Por nuestros hijos. Yo voy a pagar el precio por mis hijos. Entonces, no pierdas tu tiempo, siembra y tus generaciones van a cosechar. El pasado. Pasado ya pasó y hay que seguir. ¿Quién dijo? Pues el mismo de hace rato, ¿no? No, ese fue otro. Ese fue otro. Sí. Esta pareja, Pancho y Gisela, tienen un antecedente, como lo han escuchado, pasaron por tribus urbanas, pero también han llegado a tribus más allá de nuestras fronteras. Pero para ir para allá hay ciertos procesos de preparación, ¿sí? Y que ustedes forman parte de un equipo de capacitadores. Necesitamos que nos hablen sobre ese ministerio en el cual Dios los ha usado, porque Dios los ha usado para capacitar a gente para luego después ser enviados. Cuando yo les hablo de misiones a las personas con las que he compartido, les digo, es que hay equipos que preparan gente. ¿A quién creen que me refiero? Pues a ustedes. ¿Sí? Ándele. Fíjese que sí, ¿verdad? Ándele, mire. Caray, hasta apenas ahorita los de... Pero sí tienen un antecedente, ¿sí? Díganme qué proceso llevan personas que se someten a este tipo de preparación. Tortura y... Ay, señor, que dice un cuchillo y órale. Bueno, para unos puede ser tortura. Sí, pero no física. No. Sino en el trato del carácter. Sí, exacto, porque nuestro programa, cuando diseñamos el programa, iba más encaminado a la cuestión del carácter, porque sí podían llegarnos cristianos de cuna, pero sin ningún fruto evidente, ¿no? O gente con un llamado así de, no, sí, las naciones. ¿Y ahí? Y no había un carácter. Entonces, todo esto, más muchos errores cometidos nosotros en el pasado, en la organización que trabajamos, donde se hacían viajes misioneros a corto plazo a quemarropa, y se cometían muchos errores en los que a mí, en lo personal, no es juzgar a los que iban, pero yo sí tengo mucho celo por el campo. Tengo celo por el trabajo que han estado invirtiendo años y años, o generaciones, personas que se dedicaron a eso como para ir y echar a perder algo por falta de preparación. Eso me causaba celo, la verdad. Entonces, fue ahí que empezamos a ver, no podemos seguir haciendo las cosas así. Igual, ¿no? Necesitamos trabajar en la preparación. Así sea un viaje de 15 días, preparación de un mes, de 3 meses o de 2 años, hay una preparación antes. ¿Dónde comienza esta preparación? ¿Qué es lo primero? ¿Selección de candidatos o cómo empieza? Nosotros no descalificamos a nadie. No decimos tú sí, tú no, tú sí, ustedes dos fuera y ustedes dos vengan. Inicialmente es abierto. El que quiera asistir es bienvenido. Y después hay un filtro que en automático. Es natural, ¿no? Ustedes no natural. Ni siquiera lo mencionan como, este es un filtro. No, sino que solito se va. Porque hay quien genuinamente tiene una inquietud, pero que no necesariamente es ir a un campo misionero. Yo creo que podemos considerar que cada uno donde se desenvuelve es su campo misionero y ahí tiene que dar fruto en ese. Usted dice, todos fuimos llamados y todos somos emisarios. Todos, donde estés. Donde estés eres un emisario. Pero hay llamados específicos. Sí. Exactamente. Entonces, por eso iba por etapas. Porque el que salía de la primera etapa, que era lo más sencillo, y iba al campo y decía, yo no soy de campo, sabía que tenía otras opciones, pero ya se iba con la responsabilidad de soy misionero en mi iglesia, orando, dando,
apoyando en el comité, lo que sea, pero ya se iban con la carga. Mi responsabilidad es hacer discípulos desde aquí en o lo allá. que nosotros hacíamos o hacemos incluso mucho énfasis, y lo hablo por mí, por el trato personal, es en el área de carácter. La verdad, usted atinadamente hace años me recomendó un libro que se llama Una grieta en la armadura. Nunca lo había leído. Y ahí hay un espacio donde hace mención de cómo Saúl murió con su propia espada. Sí. Y hace una connotación ahí muy, muy interesante. Y yo creo que a muchos en el ministerio nos pasa eso, morimos con nuestra propia espada. Por estar diciendo o enseñando cosas que ni siquiera hemos vivido o que no vivimos. Y ándale, que te cae tarde que temprano y ahí te entierras tu espadita, papá. Sí. Pero creo que particularmente esa área de carácter en todo aquel que siente un llamado misionero se tiene que desarrollar sí o sí. Afortunadamente Dios siempre está trabajando y nunca estamos en un estatura estático. Óptima como para entonces sí. No. En el camino Dios va haciendo cosas, pero sí hay cosas o áreas que tenemos que pulir porque confiamos, y esto lo aprendí a través de mi pastor, confiamos en nuestros dones. Y vamos por ahí enseñando nuestros dones y creemos que eso nos va a abrir puertas, y a lo mejor sí nos van a abrir puertas nuestros dones. Pero al final de cuentas lo que nos sostiene es el fruto, no los dones. Los dones, esos van de gratis cuando recibimos a Jesús. Sí, es el paquete así, ¿no? Sí, pero los frutos es donde tenemos que invertir, donde se manifiesta, ¿no? Verdaderamente. Exactamente. Y eso es en lo que nosotros hacemos mucho énfasis. En las etapas entonces de este proceso de preparación para enviar a un misionero, entonces el énfasis es en el carácter, la transformación, bueno, sí, empezar con la transformación de carácter, pero en determinado momento, cuando brincan las etapas, es cuando ustedes dicen, ya está listo para ser enviado. ¿Cuántas etapas son? Son 3 etapas. La primera etapa es muy general, pero es un filtro fuerte. ¿Qué se les exige ahí no exige, sino qué se les pide ahí en ese proceso, en esa etapa? El dar fruto y andar en el Espíritu, pues está padre, pero es solo una parte. O sea, nosotros vamos a la sierra y en la sierra hay que caminar medio día completo con una mochila cargada de cosas y más todo el equipo. Entonces, no es nada más ir en el espíritu, o sea, vamos en el cuerpo y vamos con nuestras emociones también bien cargadas y nuestra forma de pensar, nuestros hábitos. Entonces, todo eso tratamos de hacerlo un entrenamiento integral en donde se trabajaban aspectos físicos, tienen su carga de ejercicios físicos, inclusive nos metíamos con la alimentación, porque luego ahí andaban llorando por una coca también, ¿no? Y pues, ¿dónde hallas una coca? Ya nos metíamos con cuestiones de las finanzas, un programa de cómo ir recaudando las finanzas, la cuestión de la consejería, tanto con nosotros como con sus pastores éramos uno. Sí. Oye, la evaluación de este bimestre, oye, vi que bajó en esto, vi que subió en ¿cómo anda en esto? También con sus papás. Era todo No completito. Es una preparación aislada ni enajenada de parte de los pastores de aquellos prospectos, ¿verdad? O sea, están juntos. Es que la obra misionera no es posible sin la iglesia local, pastor. Exactamente. Quien sostiene la misión es la iglesia local. No se puede, no podemos concebir un misionero sin una iglesia que lo esté sosteniendo, y no hablo solamente en finanzas, sino en algunos otros aspectos. En todos los aspectos que mencionan que es un trabajo integral, ¿no? La única institución sobre la cual hay una promesa profunda de Dios es sobre la iglesia, y de ahí se deriva todo lo demás, las misiones y lo que usted quiera. Entonces, no es que nosotros somos los salvadores del evangelio en el mundo. No. Nosotros somos, bueno, eso ya no lo desarrollamos nosotros, ahorita estamos haciendo otro tipo de cosas, pero lo que sembramos y lo que había en nuestro corazón para la gente era eso, que la iglesia no es carga de nosotros ni responsabilidad nuestra. Los misioneros son sostenidos y deben de soportarlo las iglesias. Las iglesias. No nosotros. Entonces, no puede haber
no nos podemos desvincular en ese sentido de la iglesia. No es que tienen una preparación con nosotros y en la iglesia una preparación distinta. No. Es en conjunto cerrar filas precisamente para lo que hablábamos hace un rato de que haya un crecimiento integral en el individuo. La iglesia, aquí tocó un punto muy importante. Habló de comité de misiones. La iglesia en general adolece de eso. En general. Son muy pocas iglesias las que tienen le llamamos comité de misiones, algunos le llaman departamento de misiones. Descríbanos a grandes rasgos, ¿qué es un comité de misiones? Un comité de misiones es un conjunto de personas que tienen esa carga por las misiones o esa carga por el perdido, pero que no necesariamente están llamados a ir, pero tienen esa inquietud y ha sido revelada esa, de veras a su corazón y a su mente, esa responsabilidad de que soy cristiano, soy misionero. O sea, el paquete también va junto. No misionero de campo quizás, pero sí un misionero desde aquí. La gran comisión fue ir y hacer discípulos. Entonces, estas personas tienen una inquietud o un mover en común, se reúnen para poder hacer fuerza con sus talentos de administración, de recaudación, de oración. O sea, la intercesora, es más, la hermana que siempre hace los talentos los domingos, ella es una excelente persona que puede estar en el comité misionero, porque se necesitan de todos los tipos de talentos y dones de parte de Dios para poder sostener al que sí fue llamado al campo. A ser enviado. A ser enviado. Es todo. La que es buena para escuchar, esa se necesita para estar dando el telefonazo cada semana, estar orando. Les digo, la que es buena para recaudar, para saber, ya se nos enfermó fulanita, vamos a enviarle, vamos a hacer una venta de gorditas, vamos a enviarle. Pero el fin común es apoyar a aquella o aquel que están haciendo discípulos en esa zona en la que fue enviada. En determinado lugar. Sí. Entonces está en el comité de misiones una persona que trabaje sus talentos de oración, oración, sí. Economía, comunicación, sí. Comunicación, administración, consejería. Sí. Vamos a poner que son 5 comités de misiones. Si no tiene suficiente gente que sean 5, pueden empezar con 3. Sí. Al final del día, unos oran, otros dan y otros van. ¿Sí? Entonces, ese comité de misiones deberíamos nosotros como pastores hacer énfasis en levantar uno. Ustedes, yo sé que capacitan gente porque ya traen escuela. Si alguien hiciera el llamado para establecer un comité de misiones, podrían dar sus datos y ustedes, ¿sí pueden ir a capacitar a alguien? Sí. ¿Sí? Sí. Pues ya me tendríamos que pedir autorización. Bueno, piden autorización. Sí, yo sé que su pastor no se va a negar. Sé que de alguna manera trabajan en eso, pero yo los quisiera embarcar de una vez. Pero que den sus datos por si de alguna manera alguien dijera a alguna iglesia, pues yo necesito que haya un grupo. De sus datos para que luego les llamen. ¿Aquí? Sí, aquí mero, aquí, sí. 656-240-5460. ¿Es el mismo? Sí, es que el mío no es de aquí. No mire, no es de aquí. Nadie le contesta. Y claro, y vemos qué podemos hacer. Sí. 656-240-5460. Algo bueno, ya vamos aterrizando el programa, estamos en el cierre. Y una de las cosas que tengo que hacer con ustedes también es que próximamente va a haber otro programa donde van a venir y nos van a compartir más sobre los viajes que han realizado a corto, mediano y largo plazo. Me ha tocado ir con usted 1, 2 veces, no sé. No, sí es cierto. Sí, ¿verdad? Sí, hemos ido juntos. Sí, ¿se acuerdan? Okay. No? Que por cierto, allá andaba entregando el espíritu, yo allá en una montaña en una ocasión, pero no, ya estamos aquí de regreso. Hay que entrenar. Sí, exactamente. Lo que decía sobre la condición física, después de aquello, traté de hacerlo. Sí, no lo he logrado, pero lo vamos a intentar hacer otra vez. Quiero que terminemos con un mensaje
para todos aquellos de la necesidad que hay de enviar misioneros, de hacer comité de misiones, y si no tienen el llamado específico a salir de su tierra y su parentela, que puedan colaborar. ¿Pueden mandar un mensaje, por favor? Primero usted. Yo primero. Y luego nuestro hermano. No le voy a dejar tiempo. No, no es cierto. No. No tengan miedo, de verdad. Sí. En la Gran Comisión me gusta que vienen todos, en varios puntos de ese versículo. Sí dice ir a todas las naciones, a todos los lugares, ¿verdad? Con toda etnia, todo. También el final me encanta porque dice, y estaré con ustedes todos los días hasta el fin. El primer todo tiene que ver también con el último. Entonces, ya está hecha la petición o ya fue dada toda autoridad a Dios. Dios te la dio a ti para que vayas y prediques el evangelio, hagas discípulos y la promesa es tuya. No tengas miedo, Él estará contigo respaldándote en ese llamado, en esa tarea, en esa labor todos los días de tu vida hasta el fin. Sí, yo creo que hoy nos llevamos un diario de oración que llamamos el Diario Pan en nuestra iglesia y hoy precisamente tocó leer el hecho de ser testigos, de ser testigos. Tenemos una promesa y la promesa es que los campos ya están listos. Y qué mejor, ya te pusieron el trabajo bien papita. Ya solo ve y cosecha, sé obediente al llamado, porque la verdad es que sí hacen falta obreros en la mies del Señor. Y creo que es importante atender el llamado, es urgente. Yo creo que conoces a 3 personas que no conoces de Jesús, empieza por ahí, predícales, háblales de tu vida, de lo que Dios ha hecho en tu corazón y cómo Dios ha transformado tu vida. Y ese va a ser tu campo misionero ahorita, comienza ahí, da el primer paso. Muchas gracias, mi hermano Pancho, mi hermana Gisela. Le digo Pancho porque así estoy acostumbrado. Les agradezco precisamente por eso, porque hayan atendido este llamado. Y quisiera sí amarrarlos otra vez, que en el siguiente programa comencemos a hablar sobre su preparación, pero no solo sobre su preparación, sino la experiencia de campo que han tenido. ¿Sí? ¿Están dispuestos a venir? Claro. Sí, seguro. Sí, ok. Entonces nos despedimos de este programa. Será llena la tierra y agradecemos a CCBM Master Seminary y también les invitamos a que los vean en el canal 25.1 Voz y Visión los sábados a la 1 de la tarde. Con gusto ahí nos veremos y que el Señor nos conceda una cita más. Nos despedimos de ustedes pues. Dios les bendiga. Hasta pronto.